Muy buenos días amigos, hoy vamos a ver una receta de fiesta, no, de festival. Vamos a preparar unas cebollas rellenas. ¿Cómo te suena eso? Imagínate unas cebollas asadas de una rica farsa de carne bien especiada que te vas a chupar los dedos. Vamos a ver esta receta porque es tan fácil. Es importante que tengamos unas cebollas bien majas. Mira qué cebollas que tengo yo, ¿has visto? Voy a preparar 6. Aquí tengo 6 cebollas. He ido a comprar un poquito de picadillo de carne de cerdo, que queda bien sabrosa, bien gustosa. He ido a mi carnicero de confianza, mírala, aquí la tengo. El relleno que vamos a preparar va a ser un relleno de fantasía, bien sabroso. Y yo le voy a añadir unas pasas, porque me gustan mucho los rellenos de carne añadir pasas. Aquí tengo unas pasas secas y las pongo en un poquito de agua caliente que he calentado en el microondas. Mientras voy preparando el relleno, las pasas se van a hidratar, se van a poner blanditas y luego las voy a añadir al relleno. Lo primero que vamos a hacer es pelar las cebollas. Vamos a quitar la primera capa. Bueno, esto es un momento, ya tengo mis cebollas peladas. Vamos a quitar el culete así recto, una tirita fina, para hacer un poco de pie y que se nos quede derecha. ¿Lo ves? Siguiente paso, vamos a quitar la tapita de encima y aquí vamos a dejar pues un par de centímetros, mira, así, porque luego las vamos a cerrar. No mucho, simplemente una cosa así, ¿lo ves? Muy fácil todo, muy fácil, muy fácil. Cuidado que este se me desarma, no pasa nada, ahí. Utilizando una cucharilla, por ejemplo esta, que esto es una cucharilla vaciadora de esta de las bolitas, las vamos a vaciar el interior. Pero si no tienes esto, pues puedes utilizar una cucharita de postre, que te va a costar un poco más, pero no pasa nada, vamos a llegar al mismo sitio. Mira, empezamos desde el centro y vamos a dejar un par de capas para que no se nos desarme la cebolla. Así que llevando cuidado, vamos ahondando así. No tenemos que llegar hasta abajo, por supuesto, pero tenemos que ir haciendo el hueco para meter el relleno. Bueno, pues yo creo que así ya está bien. Tenemos que tener cuidado que no se nos rompa, ¿vale? Mira que tiene un montón de capacidad. Vamos a preparar el relleno y por supuesto pues vamos a aprovechar parte del interior de las cebollas. Aquí se aprovecha todo, la mitad más o menos, y el resto de la cebolla pues me la guardo, o sea que la meto en un tupper en la nevera y mañana la voy a usar para otra cosa. Esta cebolla la repasamos un poquito así a cuchillo, ponemos un buen chorrete de aceite en una sartén porque la fiesta empieza ya. Añadimos primero la cebolla, unos granitos de sal y ala, que se vaya cocinando mientras voy a picar pues un dientecito de ajo también, si no, como son pequeños voy a poner 2. El ajito con la cebolla, ahí también. Vamos a poner el pimiento. Con medio voy a tener más que suficiente. Y ahora, bien picadito. ¡Hala! Para adentro. En 5 minutos la verdurita empieza a tomar color y vamos para adentro con la carne. ¡Hala! A freírla muy bien. Vamos a poner bien de sal. Y vamos a poner, por supuesto, por supuestísimo, pimientita negra, recién molida. ¡Ay, qué rico! Ahí, que vaya bien de pimienta. Subimos el fuego y ala, a freír la carne. La carne y la verdura están bien frititas y es el momento de añadir un vasito de vino blanco. Vamos a dejar que reduzca el alcohol. El alcohol ha reducido, ya tenemos el relleno casi terminado. Lo vamos a verter en un bol para terminarlo, mira. ¡Ay, qué rico huele! Le vamos a añadir, mira, fíjate muy bien, le voy a poner una latita de paté que estaba en oferta, nena. O nene, me da lo mismo. Una latita de paté de cerdo. Nos va a dar un sabor increíble y además nos va a amalgamar el relleno. Además, vamos a añadir las pasas que ya están blanditas, que teníamos a remojo. Vamos a escurrir, ¿sabes qué voy a hacer? A regar las plantas. Yo voy a regar mi limonero, que mira, este año ya me va a dar limones, tiene limones pequeñitos. Me hace una ilusión. Y le vamos a poner también una cucharadita de piñones, mira. Esto le va a dar un toque buenísimo. Ya podemos mezclar todo. Menudo relleno más rico. Esto ya está bien mezclado y ahora se trata de que esté
pues a nuestro gusto, cada cual al suyo, hay que probar. ¡Uy, qué relleno más rico! Ya está, vamos a rellenar. Ponemos aquí las cebollitas para rellenar. Y lo primero que voy a hacer es ponerles un chorrete de aceite por dentro, luego se lo voy a poner por fuera también, pero este aceite va a ayudar a que la cebollita se ase mucho mejor y quede más jugosa. Mira, ¿lo ves? Simplemente hago así, que corra por todo, echamos el aceite en la próxima y hacemos lo mismo. Por fuera también las pintamos así un poquito. Si no tienes un pincel, pues con las manos, pero con las manos bien limpias. Rellénense artísticamente. Vamos poniendo relleno en cada una de ellas, generosamente. Asegúrate que no quedan huecos. Ahí, bien rellenas. Rellena hasta arriba, ahí. Ya que no sabéis quién ha venido. ¿Quién será? Vamos, Churri, vamos a ver a Dulcemiel. Mira, tú primera, como siempre. ¡Hola, vecino! Toma, estamos haciendo cebollas rellenas, pero no te preocupes que vamos a inventar la receta de zanahorias rellenas, que a Dulcemiel le va a encantar. Toma, ¿quieres un poquito de esto? Toma. Cuidado, así, muy bien, mastica bien. ¡Ay, qué rica está la zanahoria, Churri! ¡Ay, qué cosa más rica! Poquito a poco, así, muy bien. Uy, pero qué bien que me come este caballito. Bueno, aquí me ha quedado nada de relleno. Mira, fíjate muy bien, con las cantidades que te doy se rellenan 6 cebollas bien hermosas y que son una buena ración. ¿Qué vamos a hacer con este relleno? Pues se puede usar para cualquier cosa. Lo que está claro es que más vale que sobre un poquito a que nos quedemos cortos. ¿Tú qué harías con este relleno? Déjamelo en los comentarios. 1, 2, 3, respondo otra vez. Empiezo yo. Empanadillas. Ahora tú. Bueno, ahora sí, ya las podemos cerrar. Le ponemos a cada una su tapita. ¡Ay, qué monas que son! ¡Ay, qué bonitas! Y van a la placa del horno, pero ya. El horno precalentando a 200 grados. Ponemos un papelito en la bandeja y muchos de vosotros me lo vais a agradecer porque luego a la hora de fregar esta bandeja de Pirex o donde la hayáis puesto vais a decir ¡ay, qué fácil se limpia, Guille! Claro, ¿por qué? Porque hemos puesto un papelito en el fondo. Y aprovechar y pintar un poquito así las tapas. Así, ya están listas. Ahora cuando el horno esté bien caliente las vamos a meter y vamos a bajar el horno a 180 grados y la vamos a cocinar al menos 1 hora. La cebollita tiene que estar bien asada, bien tierna y el relleno como ya está cocinado, pues no tenemos ningún problema. Vamos a echar medio vasito de agua así para que les ayude a cocinar mejor y para que el caramelo de la cebolla no se nos quede abajo pegado. Podemos tener preparado esto con antelación, guardado en el frigorífico y luego solo tenemos que meterlas a asar y las tomamos recién hechas. Es que todos son ventajas. Cuidado, cuidado, que todos los hornos no cocinan igual. Tenemos que vigilar porque dentro de 1 hora necesitamos que nuestras cebollitas estén bien doradas y que estén tiernas, no quemadas. Un poco de sentido común, ¿vale? Venga. Mira qué maravilla, mira esto, mira esto. Cuando llevaba 1 horita me ha asomado, como te he dicho, hay que vigilar. Y entonces he decidido ponerle un poco de papel de plata y le he dejado 20 minutitos más y he visto además que faltaba un poco de agua y le he echado un chorrito más. No le puede faltar agua y es importante que estén bien cocinadas. ¿Cómo sabemos eso? Pues muy sencillo, me voy a la más grande, hago así y si el cuchillo entra con facilidad es que está bien cocinada. Y ahora pues vamos a probarla. Vamos a probar. Para darle brillo, pues un chorrete de aceite de oliva virgen extra que le va a ir fantástico, mira, mira. Mira qué maravilla. ¡Hala! Queridos amigos, preparar cebollas rellenas, porque están muy ricas. Vamos a ver, mirar, mirar. Mirar esto, mirar esto. ¡Ay, qué cosa más rica, por Dios! Vamos a ver, me voy a llenar la boca, pero antes os espero a todos en el vídeo del domingo porque vamos a ver un plato delicioso. Feliz fin de semana a todos, sed felices. Buah.